Ahí está. Miren, yo No, profe, no lo estaba... vamos a retar. No, Me van a profe. retar porque después no tiene la grabación para escuchar si tienen ganas de escucharlo de vuelta. Pero, bueno, listo. Entonces vamos a hacer así. Yo había pensado primero en las medidas cautelares, que es un tema importante. Pero después dije, voy a hablar un poquito de ejecución. Porque para que ustedes tengan una idea, para que se paren en ese lugar, ¿no? Todos tenemos la idea fácil del juicio de conocimiento que se le llama. ¿A qué le llamamos juicio de conocimiento? El juicio donde hay prueba, donde hay todo tipo el desarrollo clásico del juicio, ¿no es cierto? A demanda, contestación de demanda, prueba, eh, nulidades por aquí, nulidades por allá, etcétera, 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 ¿no? Eh, las excepciones clásicas, etcétera. Ahora, el proceso de ejecución es un proceso muy especial. En realidad nace con la idea de agilizar el comercio y agilizar las relaciones entre los comerciantes, que eran los que comúnmente, constantemente transaban con temas de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, surge la idea de esto de lo que se llama títulos ejecutivos. Bueno, dentro de los títulos ejecutivos reales, concretos, tenemos que distinguirlos. Primero, el que realmente nace de una sentencia homologada, de una transacción homologada, es decir, de una decisión judicial que puede ser ejecutada, es decir, que puede ser cumplida. La palabra ejecutar en realidad pareciera que es, eh, es justa para este caso, porque lo que se hace es ejecuta, es decir, así como se ejecuta a un reo, se ejecuta una sentencia y se la hace cumplir, ¿no es cierto? Entonces, los juicios ejecutivos existen, se podrían dividir en forma grosera en juicios donde ejecutamos las sentencias, es decir, o resoluciones ejecutables, y los que ejecutamos un documento privado, es decir, ¿y por qué? Yo quería aclararles esto, porque de acá viene la idea. Cuando nosotros tenemos una ejecución de sentencia, nadie duda de lo que está pasando. Dicen, bueno, lo condenaron a pagar tanto por después de un juicio de 25 años, y entonces ahora lo que queda es ejecutar. Ejecutar significa que el juez ordena embargar y se ordena el remate, y de lo que se produce del remate, la pobre víctima actora cobra, ¿no? Si tiene suerte. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso es fácil, lo entiende todo el mundo. Yo tuve un juicio todo entero, lógicamente, tengo que decir, lo hice para algo. Y si tengo una sentencia favorable, bueno, lo lógico es que pueda ejecutar la sentencia. Ahora, lo que no se entiende muy bien es por qué yo llamo juicio ejecutivo al juicio aquel en el cual tengo, por ejemplo, un pagaré, un cheque, o después agregaron los alquileres, después agregaron las expensas. Bueno, pero vamos a hablar en general. ¿Por qué? Porque se ha logrado con esto abreviar el cobro para agilizar el comercio en algunos lados o para agilizar el movimiento, por ejemplo, de un consorcio. Si en un consorcio yo cada vez que tengo que cobrar una cuota, tengo que hacer un juicio de 10 años, al consorcio se llena de ratas y no, nadie puede vivir ahí. ¿Por qué? Porque la idea es que se pueda cobrar las expensas en forma inmediata para que el consorcio pueda seguir funcionando, pagando la luz, pagando la limpieza, haciendo los gastos de conservación, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se generó una ficción, y esta ficción es la siguiente, que el pagaré, el cheque, las deudas de consorcio, las deudas de alquileres, se consideran como una sentencia. Se consideran como una sentencia. Se ve. ¿Qué es lo que va a ver el juez entonces? Si yo inicio un juicio ejecutivo con un pagaré en la mano, ¿qué es lo que va a ver el juez? Si el pagaré no tiene defectos formales,
Si no tiene defectos formales, al toque que ordena la ejecución. Dices, le da traslado a la contraparte, ¿no es cierto? Y si el otro no me viene con una excepción clara y concreta, no con bla, 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 la excepción sería excepción de pago, espera, documentada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Falta de personalidad, legitimación, bueno, las excepciones que ustedes conocen clásicas, bueno, en el juicio ejecutivo existen, incompetencia, existen, pero son en menor cantidad. Ahí se termina todo. Y el juez inmediatamente, no hay prueba, no hay prueba. El pagaré es una sentencia. Entonces yo no tengo que probar que me deben. Yo ejecuto. Muy bien. Entonces el juez ordena el remate de los bienes embargados, ordena otros embargos, etcétera, etcétera, hasta lograr ejecutar ese pagaré, quiere decir cobrar. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el cobro de alquileres, ¿no es cierto? El iniciar el cobro de alquiler es un pequeño procedimiento previo, pero es solamente para que el juez después pueda decir, ejecuten, sigan para adelante, embarguen y en forma rápida. No se arme, no se prueba si se debe, si no se debe, si esto, si aquello, si el administrador se portó bien, si no se portó mal, si pintó, si no pintó. Las expensas los certificados de expensa que pide el administrador se presume una sentencia. En el cobro de alquileres, cuando en un momento él reconoce la calidad de inquilino, se presume que si no aparece con el recibo, tenemos una sentencia y seguimos con esa sentencia para adelante. Quintero, te estoy viendo pata para arriba. Ahora sí, ahora estás bárbara. Bueno, entonces, ese es el alma o lo que ustedes tienen que imaginar con el juicio ejecutivo. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, pero si bien, y si yo lo pagué o yo lo compensé o yo no, eso le vamos a llamar lo que se llama siempre el juicio ordinario posterior. Es decir, si tenemos el juicio ejecutivo, no hay posibilidad de probar nada más que el tema de las excepciones. Y lo tiene que probar el que las presenta las excepciones. Yo no tengo que probar que me deben. El otro tiene que probar que no me debe, porque me pagó por esto, por aquello, por lo más allá. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo no debo realmente, tengo la posibilidad de iniciar un juicio posterior. Por eso las sentencias ejecutivas son como provisorias, no hacen cosas juzgadas definitivas. Entonces, voy con un juicio y digo, yo pagué ahí, pero no debía. Y voy a probar por qué no debía. Porque yo compensé, porque le mandé mercadería y aquí está, porque él me, etcétera, un montón de cosas. Lo mismo puede ocurrir con el tema de los alquileres. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro tipo de juicio ejecutivo. Yo puedo probar después si tengo toda la defensa del mundo, pero primero pago. Este es el concepto básico. Después ustedes lo que tienen que saber es, obviamente, que la cantidad de juicios ejecutivos es un número clausus, quiere decir no hay otros, no pueden inventar otros, están ahí. Donde dice títulos ejecutivos, esos son los títulos ejecutivos, no hay más. ¿Por qué no hay más? Bueno, porque justamente son una excepción, porque en ese tipo de juicio el derecho de defensa no se queda acotado, y al quedar acotado, entonces solamente vamos a tener la posibilidad de hacer un juicio ejecutivo cuando ese juicio ejecutivo está tipificado por la ley. No lo podemos inventar. Y tampoco podemos convertir en principio, por voluntad de las partes, un juicio que tendría que ser ordinario en ejecutivo. Porque la posibilidad del derecho de defensa en los otros juicios no se puede mermar de mutuo acuerdo, porque si no terminaríamos pactando directamente que yo me meto en la casa
y me llevo la plata para cobrar y se acabó la historia. Dicho esto, vamos a hablar entonces ahora un poquito de lo que serían las medidas precautorias o medidas cautelares. Lo primero que tenemos que saber es que estas medidas están hechas para proteger el cumplimiento efectivo de la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo inicio un juicio, pero yo no sé qué. Es decir, yo corro el peligro que cuando termine el juicio y tengo una sentencia a favor, el deudor no tenga un solo peso, o porque otros lo remataron antes, o porque él directamente se insolventó de alguna manera oscura, o porque, digamos, de alguna manera el hecho se consagró y ya no tenemos más remedio y no lo podemos solucionar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos las medidas preliminares. Eso es alergia. Entonces, tenemos las medidas cautelares o medidas preliminares. ¿Y qué características tienen? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, tenemos un cobro. Entonces, tenemos una medida cautelar para proteger ese cobro. Puedo medir el embargo preventivo antes o el embargo preventivo durante. ¿Qué es el embargo? El embargo es la posibilidad de someter un objeto al resultado de la sentencia, de tenerlo ahí congelado en el freezer para poder después cobrarme. Es decir, si yo no lo tuviera congelado, ese objeto puede desaparecer. Puede ser un objeto físico, puede ser dinero, puede ser lo que sea. Pero si yo, ¿qué hago con la medida cautelar? ¿Qué hago con el embargo? Lo afecto a la sentencia. Entonces, como nadie lo puede tocar, yo me paso 20 años, pero los 20 años lo tengo ahí y con eso voy a cobrar. Esa es la característica básica del embargo. Ahora, tiene varios requisitos, Como toda medida cautelar, me había olvidado, tiene requisitos generales. ¿Cuáles son los requisitos generales? Primero, el peligro en la demora. ¿Qué quiere decir? Que si yo no hago el embargo, pierdo la posibilidad de cobrar. La verosimilitud del derecho, que en mi demanda y en la documentación que yo agrego, el derecho que reclamo sea mínimamente verosímil. Entonces el juez dice, sí, acá hay algo. Entonces traba esa medida cautelar. Permite la traba de la medida cautelar. Y también, lo que el juez suele tener en cuenta, además del peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, es el daño que puede causar. Esto no está escrito en el código, pero si ese embargo, si esa medida cautelar puede causar un gran daño, entonces él va a sopesar todas estas cuestiones y lo va a otorgar o no lo va a otorgar. Otra cuestión que hay sobre las medidas cautelares es que cuando yo pido una medida cautelar, tengo que dar una contracautela. Es decir, tengo que dar algo que asegure que si yo lo hice mal, después voy a pagar daños. Entonces el juez me va a pedir la contracautela, que es una especie de garantía que yo voy a dar para poder hacer la medida cautelar. ¿En qué consiste esa garantía? Puede ser un inmueble, doy a embargo un inmueble, deposito dinero en el expediente, pero comúnmente hoy lo que se usa en juicios más o menos significativos es contratar lo que se llama un seguro de caución. El seguro de caución te protege justamente de los daños y perjuicios que te puedan hacer porque trabaste una medida cautelar equivocada o porque perdiste el juicio y le tuviste inmovilizado un inmueble durante tanto tiempo o le causaste un daño con la medida cautelar. Entonces, cerrado esto, ustedes tienen que tener en cuenta
que el embargo es afectar el bien a la sentencia. Ahora, vamos a suponer el embargo de dinero. Si es embargo de dinero, generalmente lo que se hace es mantenerlo en el banco donde lo embargamos, o si lo embargamos en una casa, vamos con el oficial de justicia y embargamos dinero, bueno, él lo deposita a la orden del juez. Si embargamos bienes muebles, cosa que ya no se hace más, antes los bienes muebles valían muchísimo y no valen nada, entonces, embargamos bienes muebles, generalmente se deja como depositario al propietario de esos bienes, o a quien se encuentre presente y se haga cargo, ¿no es cierto? Esta sería lo básico sobre el tema de los embargos. Cuando el embargo es registrable, es decir, yo embargué una casa, entonces trabo el embargo en el registro de la propiedad y queda anotado el embargo en el registro de la propiedad. Ahora, hay una pregunta. ¿Yo puedo vender un bien embargado? Sí, lo puedo vender, pero el embargo sigue. El que lo compra, lo compra con embargo y todo. Y entonces correrá el riesgo de que un día, o una de dos, o descuenta ya esa suma, o corre el riesgo que un día se lo rematen. Quiere decir que el embargo sigue pegado al bien hasta que termine el juicio. El embargo sigue pegado al bien hasta que termine el juicio. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando el embargo o la medida cautelar ustedes las hacen antes de iniciar el juicio, porque están apurados, hacen la medida cautelar y después, bueno, caduca a los 10 días. No pueden dejar una medida cautelar trabada y dentro de 4 meses, 5 meses venir y meter el juicio. A los 10 días caduca. Cuidado, porque si no, la viveza sería meterle un embargo y dejarlo ahí, o hacer una medida cautelar y dejarlo ahí que duerma. Después tenemos otro caso típico, que es el caso de el secuestro. El secuestro no es una medida cautelar, digamos así. Les quiero recordar que, por ejemplo, para el juicio de escrituración, específicamente ya el código determina que la medida cautelar que corresponde es el embargo en el registro de la propiedad. Entonces yo voy a iniciar un juicio de escrituración contra otro porque firmé un boleto de compraventa y no me quieren escriturar, ya el código prevé en ese caso un embargo, que es un embargo sin monto, pero deja todo el inmueble atado a la sentencia de escrituración. Aclaradas estas cositas, vamos a ver las otras medidas que son menos comunes. El secuestro, por ejemplo, es una medida cautelar poco común, porque se realiza solamente en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando la mercadería que yo embargué es una mercadería perecedera, es decir, se puede llegar a echar a perder. Si yo entro a un galpón y me encuentro con, qué sé yo, 50 cajones de manzana y los quiero embargar, los tengo que secuestrar y rematarlo lo más rápido posible, porque de lo contrario va a ocurrir que se me van a echar a perder. Y así sucesivamente. Se da también el secuestro cuando no hay nadie que se quiera hacer responsable y depositario. Entonces yo le pido al juez, nadie se quiere hacer depositario, permítame el secuestro y yo los pongo en un depósito. Cosa muy poco común hoy, porque el depósito cuesta una barbaridad, salvo que haya embargado, qué sé yo, una Ferrari, o una cosa así, o un bien muy valioso, si no, generalmente no vale la pena. Entonces, la intervención judicial, ese es otro de los temitas. Siempre tienen que leer, hay dos tipos de interventores clásicos. El interventor recaudador, yo tengo ahí yo quiero embargar una suma de dinero, pero no está en ninguna parte, pero el señor tiene un comercio y todos los días está en la caja y todos los días entra dinero. Entonces yo le pido al juez, mire, no tengo dónde embargar, embárguele el producido del negocio. Entonces el juez me ordena, no todo el producido, porque si no lo mato de hambre, él no puede comprar otra mercadería, sino me ordena un monto, el 20%. Entonces el interventor va todos los días y retira, entre comillas, el 20%. Generalmente el interventor va, arregla con él y le dice, bueno, ¿cuánto le puedo retirar? Y sáqueme tanto. Bueno, entonces
todos los días o cada semana el interventor va hasta juntar la suma que se pretende capturar o embargar. Entonces, eso sería el interventor recaudador. Pero hay un interventor que es veedor, que es alguien que uno lo coloca en una empresa para que le informe al juez cuál es la actividad de la empresa. En principio, cómo es la empresa, cómo es su inventario, cómo es su movimiento de fondos, qué es lo que vende, qué es lo que no vende, etc. Y después le va informando periódicamente el movimiento de esa empresa. ¿Por qué dirán usted, por qué vamos a meterle un interventor veedor a la empresa o fiscalizador? Bueno, porque muchas veces, caso muy típico, es en un divorcio, hay una sociedad que es totalmente manejada por el esposo, donde las acciones son gananciales, pero él es el gerente, es el presidente de la empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que pide la esposa? Póngame un interventor porque si no, dentro de 3 o 4 meses desapareció todo. Es decir, la empresa se vacía, se puede mudar, puede hacer cualquier cosa. O puede manejar la plata de tal manera que aparezcan gastos que no son o actividades que no tienen que ser. Es decir, se trata de congelar la empresa y dejar que siga funcionando. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos que dividir la sociedad conyugal, la empresa tendría que estar entera, porque si no... y eso puede ocurrir también cuando hay problemas entre socios, etcétera, etcétera. Después tenemos otro tema que es más común para ustedes, que es la inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes es una orden de trabar en todos los lugares registrables el mensaje de que este señor no puede disponer de sus bienes. Pero ¿por qué lo hacemos así como general? Porque no conocemos qué bienes tiene. Entonces, a su vez, para la inhibición general de un requisito que nos pide siempre la ley es, yo tengo que manifestar que no conozco bienes para embargar. Entonces, ¿qué hago? Como no conozco bienes para embargar, yo trabo en el registro de la propiedad la inhibición. Entonces, si él tuviera 50 bienes en el registro de la propiedad, no puede vender ninguno. Trabo la inhibición en el registro automotor. Si tiene autos, no los puede vender. Y generalmente también se extiende esta inhibición al Banco Central. Hay algunos jueces que dicen que no, otros dicen que sí, según la cantidad de plata que deban. Es decir, si deben mucho, no les gusta, no dan el embargo. Si ellos no están acostumbrados a ser deudores, entonces dicen sí. Entonces nosotros comunicamos al Banco Central y el Banco Central, ¿qué hace? Le comunica a todos los bancos y le paraliza todas las cuentas. Después el hombre viene corriendo y dice, me ha paralizado todas las cuentas. Muy bien. Dígame qué cuenta le dejo andando y cuánta cubra la suma en una cuenta y se va a quedar embargada, o ponga la plata y queda embargada y depositada a la orden del juzgado. Entonces, esa es otra registración. Es la famosa circular C del Banco Central. También hay registro de barcos, ¿no es cierto? Hay registros de aeronaves, es decir, hay registros. Yo no creo que tengan la suerte de que le toque embargar una aeronave, pero bueno, hay registro de aeronaves. Después tenemos la anotación de la litis. La anotación de la litis es otro tipo de registración. ¿Qué es lo que hacemos? Anotamos en el registro automotor o en el registro de la propiedad que determinado bien no lo estamos embargando, sino que ese bien está en juicio. Es un clásico de la medida cautelar, por ejemplo, en las simulaciones. Yo quiero demostrar que hay un propietario real y un propietario aparente. Pero hasta que lo demuestro, le comunico al registro de la propiedad para que el propietario aparente no pueda vender, le comunico, anote la litis porque acá hay un juicio de simulación. Y es muy posible que la persona que está inscripta como propietario no lo sea. Entonces, los terceros se informan. Ahora, si este señor quiere vender, puede vender, pero los terceros corren el riesgo de quedarse sin nada.
porque ellos ya sabían, son de mala fe. ¿Por qué? Porque estaba escrito en el registro y el escribano le dijo, mire que acá hay una anotación que dice que hay un juicio de simulación. Entonces, esa es otro tipo de registración que se utiliza para otro tipo de juicio. La prohibición de innovar y la prohibición de contratar. ¿Qué quiere decir la prohibición de innovar? Innovar quiere decir de cambiar las cosas, de hacer algo nuevo en esa situación. Esa prohibición de innovar se suele usar cuando, por ejemplo, se empiezan a construir una casa al lado mío que en términos teóricos está contra todas las reglamentaciones, metieron un balcón para mirar la natación, cualquier cosa. Entonces yo me presento rápidamente al juez y le digo, por favor, pare la obra, porque este hombre está haciendo, no tiene ninguna habilitación, no tiene habilitados los planos, entonces tiene una prohibición de innovar, es decir, no toque más nada, no se mueva. Esto puede pasar en un montón de circunstancias, es decir, hay veces que, por ejemplo, una línea de colectivo se presenta a la municipalidad y pide permiso para pasar por esta avenida, cambiar de lugar. Los vecinos vienen corriendo y le dicen al juez, prohibición de innovar, que no cambie, que no cambie. ¿Por qué? Porque esta calle no está preparada para colectivos, porque hay 2 colegios y entonces es muy peligroso porque los chicos cruzan rápido y el colectivo pasa como una bala. Es decir, todo lo que la imaginación les pueda. Entonces, ¿qué hace el juez? Si ve que es verosímil el derecho, dice, no innoven, hasta que resolvamos el problema, hasta que se pueda determinar claramente si la calle sirve, si no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, después tenemos la prohibición de contratar, que también tiene relación con la anotación de la litis. Yo puedo, en un momento determinado, hacer anotar la prohibición de que esa persona no puede contratar nada sobre ese bien, no puede hacer escrituras, no puede vender, no puede alquilar, no puede hacer hipotecas, no puede vender, no puede alquilar. ¿Por qué? Porque yo necesito tenerlo como garantía de mi juicio. Y entonces, si le mete una hipoteca o si le mete un inquilino por 10 años o cualquier barbaridad como esa, me encuentro con el problema de que después tengo que sacar al inquilino o hacer alguna cosa por el estilo. Se usa muy poco, la verdad que se usa muy poco. Después tenemos, hay una medida que pertenece a la jurisprudencia, que es la innovativa. Así como hay una prohibición de innovar, hay una medida cautelar que dice innovemos, es decir, volvamos para atrás. Volvamos para atrás. Esa innovativa famosa tiene un problema, se parece mucho a la sentencia. Entonces los jueces tienen que tener una prueba muy clara para darla, porque prácticamente adelanta la sentencia. Se usa muy poco, pero se usa en los amparos a veces. Dice, no, vuelva para atrás hasta que se resuelva el amparo. Y entonces queda esto congelado. ¿Por qué? Porque si alguien está cometiendo, digamos, una infracción muy concreta, y yo le digo, medida de no innovar, él se va a quedar ahí cometiendo una infracción. Ahora, si yo le digo innovativa, váyase, vuelva al estado anterior y después vamos a estudiar, vamos a discutir. Entonces ahí tenemos la innovativa. Después tenemos lo que sería la facultad del juez. Hay una facultad genérica que el juez puede crear una medida cautelar, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la imaginación acá no hay número cerrado. Una medida cautelar muy común que en un momento se podía dar era el tema de lo que hoy ya es de todos los días, que es el famoso perímetro, ¿no es cierto? Prohibirle a una persona que se acerque a otra a más de una distancia de 500 metros, o que le hable por teléfono, o que no mantenga contacto, o que no hoy con el tema de la informática
y de las redes y todo, esas prohibiciones específicas de no sacar una fotografía, etcétera, etcétera, que no están previstas en la ley así, bien concreto. Entonces, la ley, el código le da al juez la facultad de inventar una medida cautelar. Es decir, bueno, sí, podemos hacer esto para frenar este daño o para que el daño no aumente. Y con esto más o menos en general, después hay uno que se llama protección de personas, que se usaba, prácticamente no se usa, está sustituido por un montón de artículos del Código Civil, que eran el caso de menores que se habían fugado de la casa, de personas insanas que quedaban en la vía pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya está todo más o menos legislado en el Código Civil y es muy poco común. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se da que ustedes van a actuar a posteriori de la protección de personas, porque realmente si es un insano lo detienen en la calle en virtud de las facultades que te da el Código Civil de detenerlo y después comunicar inmediatamente al defensor y al juez, porque no lo puede dejar, pero no puedes ir a buscar al defensor y al juez y preguntarle, ¿lo detengo? Bueno, mientras está el hombre loco está dando vueltas haciendo un desastre, como el loco este que mató a un policía. Ahí no te puedes preguntar, lo tenés que capturar. Y después le das vista al juez y le das vista al defensor, el defensor oficial. Y después él nombrará a su defensor o los parientes nombrarán a otro defensor. Esto es más o menos la idea general sobre las medidas cautelares. Y no tenemos más nada sobre este punto. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, eso les estaba por decir, pero no, pues yo quería, porque como esta es la última, les quería hablar un poquito. Bueno, no vamos a hablar de las sucesiones. Después, bueno, haceme la pregunta y después así seguimos. Bueno, por ejemplo, si yo no conozco, en el caso del embargo preventivo, si yo no conozco los bienes del deudor, lo que yo puedo hacer es, en lugar del otorgamiento de un embargo preventivo, solicitar una inhibición general de bienes. Claro, el embargo apunta a un bien concreto que vos conocés. La inhibición de general de bienes lo que hace es dejarlo inmovilizado, porque vos no conocés. Va a caer solo en algún momento. Es muy común eso, ¿eh? Ustedes se van a acordar de mí. ¿Por qué? Esto es como decir, bueno, yo no conozco, hoy es bastante fácil conocer los bienes, pero en una época era imposible. ¿Por qué? Porque casi todos los registros de propiedad ustedes pueden buscar al propietario por el nombre, al propietario de un inmueble por el nombre. Entonces, si yo estoy en la provincia de Buenos Aires y sospecho que tiene algún lote, algo, porque por ahí tiene un lote, qué sé yo, en San Clemente del Tuyú, cerca de la playa, que se compró hace 20 años. Entonces, pero igual, de todas maneras, ¿yo qué hago? Yo primero meto la inhibición. Entonces ahí, como ustedes sabrán que cuando ustedes van a escriturar algo, se pide embargo e inhibición. ¿Qué significa? Que ustedes no están inhibidos, ni ese bien está embargado. Yo tapo todo, lo dejo inmovilizado en el registro automotor, en el registro de la propiedad inmueble y en donde a mí me parece que puede ser. Hoy se usa mucho el tema Banco Central. Mucho el tema Banco Central. Y da resultado, porque generalmente, salvo algún banco tramposo, de esos bancos privados, financieras privadas y otras cajas que hay dando vuelta por ahí que prestan dinero o tienen dinero en depósito, traban el embargo. Y yo le digo, algunos tramposos, los que traban el embargo, el banco normal, comunican al Banco Central y el Banco Central le comunica al juez que hay trabado un embargo en tal banco, en tal banco, en tal banco sobre tales cuentas. Cuando ustedes mandaron la inhibición, ellos la comunican y entonces, como esas cuentas se mueven constantemente, el banco que la tiene inmediatamente la frena y comunica que la frenó. Y si no, viene corriendo el titular de la cuenta al juzgado llorando, diciendo que tiene todas las cuentas paradas. Y entonces ahí va a tener que poner dinero a embargo o dar
un inmueble a embargo o cualquier otra cosa. Si no, no se la van a, no le van a levantar la inhibición sobre las cuentas. Otros bancos o otras cajas suelen hacer lo siguiente. Traban el embargo, pero no lo dicen. Entonces, lo que ocurre es que cuando el interesado va a retirar, se encuentra que no puede retirar. Y ahí aparece y se va al juzgado diciendo: ustedes me tienen trabada un depósito a plazo fijo en tal financiera, por ejemplo, en tal banco o cajas. Hay 2 o 3 cajitas que andan dando vuelta por ahí, no las voy a nombrar, que suelen hacer eso. Ahora, el problema está que hay algunos caprichosos que van, miran, se enteran que están embargados y que no pueden retirar la plata, pero como no la necesitan, no hacen nada y se quedan quietos. Y ustedes tienen ahí el juicio quieto durante un montón de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la inhibición? Ustedes tienen que renovar esa inhibición cada 5 años. Tienen que renovar cada 5 años. Lo mismo los embargos. Ustedes me dirán: yo me voy a pasar cada 5 años, sí. Porque un día, cuando menos lo esperan, si el juicio es grande, va a caer el hombre y ustedes van a decir: me saqué la lotería. Por fin voy a cobrar esto, voy a cobrar el 30% de $100.000. Y entonces van a empezar a sacar la cuenta cuántos autos se van a comprar. Aunque parezca mentira, esto ocurre, ¿eh? Esto ocurre. Entonces, pero se tienen que acordar siempre de renovar los embargos y de renovar las inhibiciones. Esa caducidad suele ser distinta en cada provincia. Y creo que el Código Nuevo no puso caducidad a los embargos. Pero tienen que saber que las medidas cautelares registrables caducan. Y entonces ustedes, con unos cuantos meses de anticipación, van y la renuevan. O sea, tienen su calendario y dicen: bueno, pasaron 5 años, la renuevo. Por supuesto le van a preguntar al cliente: ¿quiere que yo lo mantenga inhibido? Y el cliente por ahí le dice que sí. Y a ustedes, si el juicio es bueno, les conviene, porque un día, sin comerla ni beberla, se van a enterar que le cayeron unos horarios encima. Suele ocurrir. Suele ocurrir. A mí me pasó personalmente de hacer un juicio, mandarle la inhibición al Banco Central, no pasó nada. Y a los 2 o 3 años viene corriendo mi abogado y me dice: me hablaron unos abogados y dice que quieren arreglar. Le dije: sí, bueno. ¿Y quiénes son? Son los curadores. El hombre se había vuelto loco. Y entonces, y tenía plata en una caja que no había informado nada. Entonces ellos, para poder sacar el resto, tuvieron que venir a pagar. Por eso, eso hay que hacerlo. Porque ustedes creen que no, pero un estudio, cuando se va organizando, va teniendo algunos inhibidos ahí toda la vida, otros embargos que siguen, etc. Pero no se olviden es decir, díganle al cliente: usted me tiene que hacer acordar, pero ustedes también anoten, porque el cliente después le va a decir: usted se olvidó. Entonces, los dos controlando, y bueno, es nada más que renovar, no es un costo grande ni nada, pero si la pegan, la pegan. Imagínense que este hombre al que ustedes embargaron recibe una sucesión. A 9 años de la sentencia recibe una sucesión. Ahí se les cayó la piñata. Y es una cosa bastante lógica. Ayer hablé con un amigo que, amigo no, porque no lo frecuento, pero siempre me llama para consultarme algo. Entonces, le digo: ¿cómo estás? Bien, bien, tengo un problemita, qué sé yo, de una sucesión. Le digo: bueno, ¿y qué estás haciendo? Nada, dice. Me fui a vivir a Cardales, al campo, y no hago nada. ¿Cómo no haces nada? Sí, dice. Mira, tuve un juicio grande, gané un montón de plata y encima fallecieron mis padres, me quedé con la herencia y dije: bueno, ahora ya no hago más nada. Y le digo: pero algo vas a hacer. Sí, pero solamente algo que me guste, pero nada más. Dice. Así que a él le cayó una herencia sin esperarla, parece que venía por la línea de las tías famosas,
y encima le cayó un juicio, dice, cobré un juicio grande que yo pensé que nunca iba a cobrar, y bueno, y así, la vida de profesión liberal y de abogado es muy inestable. Un día cobras mucho, otro día cobras poco, otro día tenés mucha plata en el aire, y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, todo. Yo esa era la duda que tenía, profesor, nada más. Me quedo con la esperanza de tener sorpresas, de reventar piñatas, de acá un tiempo no muy lejano, entonces. Y nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se asuste. Mire, desde que yo me recibí, siempre pensábamos, y nunca, hay muchos abogados, nunca vamos a poder progresar, qué sé yo, no sé de dónde van a salir los clientes, bueno, y bla, bla, bla. Y todos empezaron así, todos los que yo conozco. Y mi hijo me dice, no, pero en tu época era distinto, había muchos juicios. No, ¿qué juicio? No, no había nada, no había nada. Es decir, no nos caía. Bueno, eh, y él, diciéndome eso, les cuento la historia para que se pongan contentos. En el colegio de abogados uno se anota para los cargos de curadores, ¿no? Curador es aquel que, bueno, que hay un insano, el curador se encarga de sus bienes, etc. Y yo le dije un día, anótate en la lista de curadores, por ahí te toca una curaduría más o menos normal, algunos horarios a agarrar, bueno. No, me dice que voy a agarrar, bla, bla, bla. Bueno, se notó. Le cayó una curaduría, que al principio parecía un puro trabajo, ¿viste? El hombre tenía una agencia de autos y cuando se enferma, se vuelve loco, tenía una enfermedad psiquiátrica. Claro, abandona la agencia, era una agencia chica, pero la abandona. Y el hijo ni sabía, ni siquiera sabía que el inmueble también era de él, lo había comprado hacía muchos años con un boleto de compra-venta, etcétera, ¿no? Pero no había escriturado nada. Bueno, a los 4 o 5 meses el socio aparece, él va a ver, a hablar con el socio y le dice, bueno, mire, yo soy el curador. Y el socio dice, no, acá nada es de él, yo no lo conozco. Bueno, la voy a hacer corta. El socio, con un abogado tonto, inició una prescripción adquisitiva. ¿Con qué? Con los recibos que habían quedado adentro del cajón de este hombre, este hombre tenía ese local, hacía más de 30 años, 40 años, y se había asociado. Y entonces el socio fue con esos recibos y hizo, bueno, entonces me dice, ¿qué hago? Primero, anda a hacer un fraude procesal, anda a penal, porque penal investiga enseguida. Claro, cuando el tipo se encontró en penal, no sabía qué hacer, y después fue a civil y le dijo, mire, está condenado por fraude procesal, este tipo nunca tuvo 30 años, porque todos los vecinos sabían que el propietario era el otro. El lote estaba frente a la quinta presidencial, con eso le digo todo el valor del lote. En la esquina, frente a la casa. Entonces, a la Quinta de Olivos, famosa Quinta de Olivos. Conclusión. Mi hijo le hizo la prescripción adquisitiva, porque este hombre tenía un boleto de hacía 30 años. Bueno, no le digo lo que cobró. No le digo lo que cobró. Ese se llevó un piñatón, no una piñata, un piñatón se llevó. Un piñatón. Y yo le dije, ¿viste? Una super piñata. Me decía, no, ¿y dónde saco los clientes? ¿Viste? Caen del cielo. Algunos caen del cielo y otros no caen nunca, pero bueno, es decir, cobró un piñatón. Pero encima el piñatón fue tan piñatón que ni siquiera llegó a tener la sentencia de la prescripción adquisitiva. Vendieron antes de que termine el juicio. Era tan claro que el juicio lo iba a ganar, tan claro, que vendieron antes de que termine. Así que él cobró su porcentaje antes de terminar el juicio. Y ahí le dio un abrazo a su hijo a usted, ¿no? Y ahí le dio me quiso dar una participación. Le dije, ¿qué me vas a dar una participación?
No, vino todo serio y dice, bueno, pero vos me asesoraste mucho. Le digo, papá, mirá si yo te voy a cobrar a vos, no seas bobo, le digo. Pero bueno, Con no importa. decirle que yo Él no empecé a sabía estudiar cómo abogacía. agradecer. Me quería hacer un regalo. Vino con el Yo empecé a paquetito negro y estudiar dice, abogacía. Yo soy ¿viste? nutricionista y empecé a estudiar Sí. abogacía. Me reía primero de mi hermana porque decía, ¿qué? Vas a leer tantos libros así. Le digo, ¿quién va a contratar? Que cuando vi que se hizo su casita, que se hizo su autito por algunos juicios que tenía ahí, voy a estudiar abogacía. Me va a ¿Viste? tocar la piñata en algún momento. Es que hiciste muy bien, es la visión práctica. ¿Por qué? Muchas veces, uno no tiene la visión práctica. No dice, no, yo tengo vocación de maestra jardinera, pero los maestros no cobraron nunca, nunca, nunca tuvieron para comer. Ahora, si vos tenés un mecenas, bueno, está bien, pero los mecenas a veces duran y a veces no duran. Entonces, vos tenés que pensar en forma práctica. Por ejemplo, yo tenía un amigo que falleció y la hija me dice, yo voy a estudiar secretaria ejecutiva. ¿Cuántos años son? Y por lo menos 3 años. Estudié administración de empresa, querida, son 2 años más. 2 años más y sos una profesional en administración de empresa. Vas a tener secretarias ejecutivas a tus órdenes. ¿Qué sentido tiene? Me dice, porque es una carrera corta. Sí, pero corta. En la vida, 2 años, no es nada. No es nada. Porque uno piensa, bueno, esa es la visión práctica. Tampoco tenés que sacrificarte y estudiar una cosa de astrología porque no te gusta, pero es decir, en las carreras, cuando vos seguís una carrera, no solamente cuenta la vocación, sino cuenta el trabajo. Salvo que tengas el dinero para vivir haciendo filosofía y qué sé yo, bueno, es otra cosa. Pero ustedes saben muy bien que los peripatéticos, ¿saben quiénes eran los peripatéticos? ¿Quién sabe? Los peripatéticos eran No, la aquellos verdad que no, profe, no sé qué. peripatéticos, los que daban vuelta, quiere decir perímetro, alrededor del patio, Aristóteles. Él hablaba con sus alumnos Ah, caminando por el patio. ya. Entonces a eso se los llamaban los peripatéticos. Pero Ah, mire qué interesante. los peripatéticos griegos eran la aristocracia, tenían dinero. Se podían dar el lujo de caminar alrededor del patio y pensar en filosofía. Si hubieran sido esclavos, no hubieran nunca podido pensar en filosofía. Pero por eso les digo, en una sociedad como esta hay que elegir una carrera que tenga una beta práctica importante, porque si no estás lista. Ahora, si a vos te sale el instinto de maternidad y querés ser maestra jardinera, lo más probable es que estés haciendo huelga todos los días, porque no te alcanza el sueldo. Y yo siempre les decía, yo fui maestro 11 años, hice mi carrera siendo maestro. Entonces, nunca me alcanzó, nunca, mejor, yo me alcanzaba, pero vivía contando el peso, siempre contando el peso. Y, eh, y otros amigos míos le hicieron peor. Eran maestros y estudiaron filosofía. ¿Y qué puede hacer un profesor que estudia filosofía? Ser profesor de la secundaria. Como mucho un día llega a ser profesor de la universidad, pero así y todo, es una carrera que si vos no tenés un respaldo económico, siempre estás sufriendo el problema del país. Siempre estás sufriendo que si sos profesor no te pagan, si sos maestro no te pagan. Por eso me parece muy bien que esta chica nutricionista dijo, bueno, voy a pasar una parte práctica, porque por más que yo me encuentre, tenga 20.000 clientes, no cubro. Lo primero que va a dejar a alguien que no tiene plata es la nutricionista. Esto ya lo sé. O lo ven por internet, a ver qué como, lechuguita hoy, zanahoria mañana, un tomate pasado mañana y un churraquito cada 15 días o 20 días, ¿no es cierto? Después que leyó eso, necesita alguien que le pegue un palo para que lo cumpla. Para eso está la nutricionista, pero si no tiene plata, lo primero que va a hacer es no ir a la nutricionista. Y verá por televisión, seguirá la dieta de qué sé yo, pero por eso me parece muy bien que hagan una carrera práctica. Después,
Después se lo van a ganar ustedes, estudiando cada caso, estudiando bien cada caso, y el día que le caiga un caso importante, ustedes lo van a estudiar de punta a punta, van a consultar, y van a decir, yo esto lo tengo redondito. Y bueno, lo van a hacer. En la tele después Bueno, me va a ver, profe, ¿eh? ¿cómo? En la tele me va a ver a mí. Me parece muy Acuérdense de bien. mi cara. ¿Asesorando qué? No sé, voy a ver, voy a decir, estoy más para la parte penal, veremos para dónde tiro, pero acuérdese de mí. Te cuento una anécdota ahora. A mí me gustaba penal, y sé mucho de penal. Me gustaba mucho penal. Y cuando puse el estudio, me cayó un caso penal, que era una quinielera. Entonces, yo estaba enloquecido con el caso. Una quinielera que era más viva que yo, por supuesto. La policía cuando llegó a la casa dice, ¿cómo le encontraron los papelitos? Era tan inocente que tenía anotado el nombre de cada uno y cuánta plata había puesto. Porque se había quedado sin trabajo y un quinilero importante le había dicho, bueno, levantá quiniela para mí. Entonces la pobre le encontraron todo, ¿no? La única viveza que tuvo que se sentó arriba del papelito, hasta que el oficial se dijo, señora, levántese, por favor. Y cuando se levantó le encontró el papelito. Bueno, entonces la condenaron suponete ahora que serían 5.000 pesos de multa. No, entonces yo había hecho una defensa espectacular, de estado de necesidad, esto, aquello, de más allá, bueno, todo. Le había probado que se había quedado sin trabajo, que tenía un hijo que mantener, bueno, todo. Y entonces, 5.000 pesos de multa. Entonces, cuando voy a mirar la sentencia, el secretario me dice, no va a apelar, doctor, ¿no? Sí, que voy a apelar, le digo yo. No, doctor, dice, que le ponemos 5.000 pesos de multa. No, yo voy a apelar. Entonces, voy y le digo a la señora, yo todo con una culpa bárbara. Le pusieron 5.000 pesos de multa. Vamos a pagar, dice, no hay problema, qué bien. Ese fue uno. Después hice otro penal y después empezó a venir civil. Y terminé haciendo civil solamente civil. Pero este caso lo gracioso era que yo no sabía, en la jerga, la multa no la paga la señora. La multa la paga el quinelero principal. ¿Entendés? Así que la otra dijo, vamos a pagar. Ella lo que tenía miedo que le metan, qué sé yo, le podían meter 2 o 3 meses a cumplir, pero generalmente si era la primera vez, no, nunca la condenaban a eso. Porque era una infracción, en realidad, era una infracción, no era un delito. Entonces creo que hasta un mes le podían dar, y yo estaba lo más preocupado. Entonces, por esto te digo, ¿en qué te vas a especializar? Tampoco lo sabes. Tampoco lo sabes. Un día te caes en penal, y tenés toda la cárcel dándole todos los presos de la cárcel. Y por ahí te cae civil, y bueno, vas a ser civil y vas a ser otra familia, y empezás con uno, y al final te haces mala sangre con familia. No se sabe. El destino en esto es como un médico. Vos le preguntás, ¿estás estudiando? ¿Qué querés ser? ¿Médico? Sí. ¿Qué especialidad? No, yo quiero ser médico. Y después termina siendo, no, qué sé yo, biólogo que con un coso todo el día y nunca ve un paciente. O termina, qué sé yo, siendo traumatólogo y jamás pensó que iba a arreglar un hueso. Es decir, no es fácil eso. Es decir, nunca sabes por dónde vas a arrancar. La cuestión es que te guste. Después que te entusiasmaste, vas por... Yo lo último que pensé era que me iba a terminar especializando en procesal. Después me empezó a gustar, bueno, investigaba, iba a los congresos, bueno, y bueno, y como sos juez, procesar también lo tenés que saber, y así te dan las cosas. Bueno, chicos, espero que tengan suerte porque esta es la última clase, así que, como mucho, si no aprueban, nos veremos el año que viene, si siguen el curso el año que viene.
Gracias, ahora voy profe, a por hacer. su clase. La verdad es que me ha entretenido, me gustó un montón y ahora lo voy a extrañar. Estaba divertida la clase, profe. Bueno, me Y mire que alegro. ahora en la actualidad ahora es un capo, ¿Eh? ¿no? Con el derecho procesal. Ahora está todo un capo con el tema de procesal civil. Mire, ¿no? Usted lo maneja así No, el ya, código. ahora ya, viste, ya. Ahora te caen las ofertas, pero ya no, ¿viste? Ya no. La última vez me habían nombrado vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal de la Federación Interamericana de Abogados, ¿no? Me mandaron la nota y ahora la tengo por ahí que no la puse ni con el currículum. Me mandan la nota y después me llama la presidenta, había un congreso en Colombia, en Medellín, había un congreso y me manda una nota la presidenta y me dice, ya que sos vicepresidente, prepárate una conferencia para Medellín. Le digo, no, yo no quiero trabajar más, le dije, yo no sabía. Me dice, bueno, bueno, dice, prepara algo, porque después para el derecho de piso. Le digo, yo pensé que me habían nombrado por mis antecedentes, no para ponerme a trabajar. Y bueno, me engancharon con una conferencia ahí, pero ya no me engancha más. Ahora me nombraron otra cosa y dije, no quiero. Así es. Bueno, profe, yo le quería agradecer por sus clases, que para mí fueron súper prácticas siempre. Estuve, creo que en casi todas. Trataba Bueno, de se estar divirtieron ya, sobre pendiente. todo. Así que le agradezco por todo y bueno, esperemos que me vuelva a ver en la tele, no en las clases. Bueno, pero ¿vas a ser abogada o actriz? El abogado tiene O algo de actor por también, ahí ¿eh? que El ya abogado hacer lo que tiene se algo de tenía en la actor. tele. Sí, ¿Eh? el abogado tiene algo de actor también, así que vamos a ver. Sí, sí. Y si no, tienen que aprender. Porque vos no se olviden, yo al forense les digo a los chicos, mírense al espejo y digan qué es lo que no me gusta. No sé hablar, digo A, digo bien, O, E, I, U. Bueno, traten de aprender a expresarse coherentemente, a tener un discurso razonable, etcétera. Porque a la larga siempre la oralidad va a funcionar y cada vez más se cree en la oralidad. Así que bueno, buenas tardes y que sigan bien. Que terminen Buenas bien el Hasta tardes, programa. luego, muchas profesor. gracias, profesor. Chao, profe, que ande bien y gracias por Que todo. sigan muy bien. Gracias, Tengo la gracias, profe, grabación. por todo. Gracias. No se olviden de grabar, ¿eh?